Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo esta preciosa reunión, pudiendo dar gloria al Señor por tantas maravillas, tanta misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Como decía Maxi, hay tantos motivos para agradecerle a nuestro Señor. Y seguramente también debe haber momentos difíciles que usted, que yo estamos viviendo. No estamos exentos ninguno en este mundo de pasar por dificultades, de pasar por aflicciones. Y a veces nos sorprendemos, yo me sorprendo particularmente, cuando escucho alguna llamada iglesia cristiana evangélica que dice o promete que venga Jesucristo y se van a acabar todos sus problemas. Usted va a poder tener 0 kilómetros, usted va a poder comprar la casa, su empresa va a crecer, se van a acabar sus problemas. Lejos está la palabra de Dios de predicar eso, de hablar eso. Por eso, hermanos, tenemos que tomarnos firmes del Señor y saber que estamos en una lucha. ¿Vieron cuando a veces nos encontramos y cómo anda? Y bien, ahí estoy en la lucha. Y por ahí uno piensa, qué pesimista, ¿no? Pero es verdad, estamos en una lucha, es una lucha, nos lo dice el Señor en su palabra. Ni que hablar del Hijo de Dios, estamos en una lucha. Y pensando a veces, cuando pasamos la edad de 40 años, 45, 50 años, ¿la iglesia cuántos años tiene? ¿Cuántos? 57 años. 57 años, ya es una iglesia de edad madura. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Llegar a la edad de 40, 45, 50 años y uno está como cansado, como debilitado. Me pasa también, no sé si a ustedes les pasa, llegar a esta altura del año y uno dice, no aguanto más. ¿Cuándo llegarán las vacaciones? ¿Cuándo llegará fin de año? Estamos como agotados. Bueno, me estaba pasando esto, entonces el Señor me ayudó con unos pasajes de su palabra y que yo en esta noche quería compartir con ustedes. Esto que me ha hecho bien a mí y quería compartir con ustedes. Y le he tratado de poner un tema, el nombre del tema que voy a tratar, y después de pensar en uno, pensar en otro, al final me quedé con uno de los puntos. Vamos a tocar 4 puntos si el tiempo nos acompaña. ¿Tenemos que terminar? ¿A las? ¿Sí? Bueno, me dice Ricardo que no hay problema, pero sé que ustedes no, ustedes quieren terminar. Voy a tratar de terminar 8 y 10, son 8 menos cuarto casi, 8 y 10 voy a tratar de terminar. Lo importante que podamos prestar atención en todos los versículos, si mis hermanos me pueden seguir, porque son muchos versículos que he traído, ustedes los van a poder ver acá, no pierdan tiempo en buscarlos en su Biblia, prestar atención en lo que la palabra de Dios nos dice. El tema entonces es ánimo en la carrera de la fe, Él nos lleva a la meta. Y les invito a poder leer en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Es un capítulo que les recomiendo leerlo todo, del 1 al 29. No lo vamos a hacer ahora. Vamos a leer desde el versículo 1 y cuando el Señor me indique yo voy a parar. Y vamos a leer hasta ahí. Después ustedes, si pueden, yo se los recomiendo que lo lean todo completito en su casa. No los versículos que nos van a faltar, sino volver a leerlo desde el 1 al 29. Tenemos que recordar, hermanos, que el Espíritu Santo continúa trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, después que nosotros nos fuimos de acá. Esta noche, mientras estemos durmiendo, el Espíritu Santo nos dice su palabra, que va a estar trabajando, aún enseña nuestra conciencia. Por eso, lean antes de acostarse de vuelta este capítulo y el Señor va a trabajar en nuestros corazones. Dice así Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, vuelvo a recalcar esto, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Vuelvo a leer este versículo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vuelvo a leer el versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dejamos hasta aquí la lectura de la palabra y ustedes, como decía antes, les recomiendo que después puedan leer hasta el versículo 29. Estamos preparándonos, hermanos, para una carrera. ¿Comenzaremos la carrera o ya estamos en la carrera? La palabra de Dios nos dice, acá como hemos leído, en el versículo 1, la segunda parte, la última parte, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El primer punto que quiero rescatar en esta mañana en esta noche, y destacarlo es preparándonos para la carrera. Por tanto, empieza el primer versículo. Es una consecuencia de lo que viene tratando en el capítulo 11. ¿Se acuerdan lo que trataba el capítulo 11? Lo llamamos la galería de la fe. Habla de todos aquellos hijos de Dios que están en su palabra, registrados, y todos aquellos mártires que vivieron y que dieron su vida por el Señor Jesucristo. Después de destacar todo lo que estos hermanos y hermanas hicieron, dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Quiénes son? Saben que los grandes estudiosos de la Biblia todavía no se han puesto de acuerdo. Algunos dicen que son los hermanos del capítulo 11, que ellos son nuestros testigos, que están alrededor nuestro viendo cómo corremos la carrera. Pero aquí tenemos algunos problemas. ¿Pueden aquellos que han sido llevados al cielo a partir de la tierra mirar lo que está aconteciendo aquí en la tierra? No sabemos, pensamos que no, pero no sabemos. Aquella tan grande nube de testigos. En las carreras que se hacían en Grecia, se corrían, los jóvenes nobles se preparaban para llevar adelante esta carrera y triunfaban algunos de ellos. Y después, pasado el tiempo, dice que esos mismos jóvenes pasaban a ser parte de los jueces que iban a juzgar. Y saben, cuando corrían, después de terminar la carrera, dice que había gradas especiales y todos los que habían corrido se sentaban en esas gradas viendo
a los demás atletas que iban a continuar después compitiendo. Esto es parte de una figura, pensamos, lo que el autor de Hebreos estaba mirando cuando decía esto, puesto que tenemos tan grande nube de testigos. Otros estudiosos de la Biblia dicen que son los ángeles que nos están mirando cómo corremos. Y otros dicen que no, son los mismos hermanos que están alrededor nuestro, que van mirando, velando, cuidándonos cómo corremos la carrera de la fe. El apóstol Pablo decía en Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En 2 Timoteo 4, 7, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, queridos, ustedes, yo, estamos en una carrera. Nadie está fuera de esta carrera. Por ahí alguno puede estar, sí, detenido. En lugar de estar corriendo, está detenido. ¿Se imaginan en una carrera cuando se da la orden de salir y alguno se queda ahí paradito? O empieza a correr y en lugar de correr va trotando, sin entusiasmo. Puede ser que te esté pasando esto, que me esté pasando esto. Pero todos, nos dice el Señor, estamos en una carrera. Vos sí. Vos que tal vez pensás, y yo no sirvo para tanto, no tengo conocimiento, no sé. Todos estamos en una carrera si es que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ahora, hay obstáculos que nos impiden correr esta carrera. En el versículo, el medio del versículo 1, nos dice cuáles son esos obstáculos. El primero de los obstáculos es el peso. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Tal vez algunos de nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos comenzado la carrera, el Señor ha empezado a trabajar en nuestra vida, ha cambiado nuestro carácter, ha cambiado nuestras costumbres pecaminosas, ha transformado nuestra vida, hemos empezado a correr y de golpe hay algo que nos hace detener. ¿Qué pasó? Corrías bien y de golpe te detuviste. ¿Qué pasó? Un peso. Los obstáculos son dos, dijimos. Un peso y el pecado. El primero, un peso. ¿Qué será ese peso? Saben que la palabra griega que se utiliza acá para peso es onkos y significa hinchazón o protuberancia. También tiene otra acepción que es vestimenta muy amplia o suelta. Ahora, ¿ustedes vieron los corredores? ¿Cuál es su vestimenta? Los atletas. Una vestimenta bien pegada al cuerpo. A nadie se le ocurriría salir a competir con una capa, ¿se imagina? O decir, bueno, yo voy a competir, me voy a llevar, no sé, un balde de arena para poder correr. ¿A ninguno? Ninguno sale a correr con pesos. Sí es verdad que para prepararse para las carreras uno tiene que prepararse con peso. Antiguamente nosotros nos hacían cargar un ladrillo, miren cuando lo estoy hablando. Cuando yo estaba compitiendo en atletismo en el primario, nos hacían cargar un ladrillo y correr con el ladrillo. Hoy se utilizan cinturones de plomo, se colocan tanto en las piernas como en el cinturón. Eso es para el entrenamiento, se entrena con peso. ¿Para qué? Para que después en la carrera no vas a correr con ese peso y vas a poder lograr un segundo o dos más que logres, tal vez podés llegar a salir primero o segundo. Entonces, el peso. Pero aquí está hablando, mientras estemos en la competencia, ¿qué es el peso? ¿Cuál es el peso que tenemos en la carrera? Bueno, el peso pueden ser las preocupaciones, pueden ser trabajo en exceso, pueden ser el estudio, las amistades del mundo, una tragedia en la vida, la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, el fallecimiento de algún, por ejemplo, un compañero, un amigo que te impacta en la vida. Es decir, peso es todo aquello que nos impide correr con libertad. ¿Cuál es el peso que hay en tu vida, querido hermano, querida hermana? ¿Cuál es el peso que hay en mi vida? ¿Cuál es el peso? Creo que queda para la reflexión. Cada uno de nosotros debe analizar qué es
lo que me está impidiendo correr la carrera cristiana, la carrera que ha establecido el Señor. El segundo punto de este primer punto, valga la redundancia, sería el B, es el pecado que nos asedia. Tentaciones que estimulan nuestras concupiscencias, nuestros deseos pecaminosos que están en nuestra carne por la corrupción del pecado. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Las diversiones son también un impedimento en la carrera. David lo experimentó. David, un gran rey, un gran hombre de Dios. Él escribió 73 salmos. Él juntó todos los elementos para construir el gran templo para nuestro Dios. Fue un ejemplo, pero él cayó en un gran pecado, en el pecado de adulterio. Y dice en 2 Samuel 12:13, cuando David fue expuesto por Natán, el profeta, por el pecado que él había cometido, entonces dijo David a Natán en 2 Samuel 12:13, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y en el Salmo 51:4 escribió, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando pecamos, ¿contra quién pecamos, hermanos? Contra Dios, contra nuestro Padre Celestial. Cada vez que le fallamos, le estamos fallando a Él. Y David, al ser enfrentado a este pecado por el profeta Natán, enviado por Dios, él se arrepintió de su pecado. En el arrepentimiento cooperamos con Dios en esta obra maravillosa, tomando un papel crucial que Él espera que cumplamos y que nos da la gracia para realizar. En efecto, siempre tenemos las siguientes invitaciones de Dios, que ahora voy a pasar a decir en algunos versículos. Pero hermanos, Él está esperando el arrepentimiento de parte nuestra. Somos confrontados a la palabra y la palabra nos insta a dejar el pecado. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero no es imposible. Dice el Señor en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Juan 16:8 dice, y es un gran versículo, y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, vieron que a veces salimos con esa fuerza y vos pensás, yo pienso, le voy a hablar a mi compañero, le voy a hablar a mi compañera, le voy a hablar a mi vecino, le voy a hablar a papá, a mamá, a mi tío, le voy a predicar el Evangelio y hablamos y esa persona no acepta. A veces nos sentimos desilusionados y a mí me pasaba, volví a casa y digo, ¿en qué le erré? ¿Habré presentado mal un versículo? ¿Habré hecho mal esto? ¿Habré dicho, claro, a lo mejor hablé antes del pecado del amor y él se asustó? Tendría que haber hablado del amor del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el paso correcto para predicar? No hay paso correcto. Hermano, no somos nosotros los que convertimos a las personas. Quédate tranquilo, no fallaste vos. ¿Cuál es la orden para nosotros? El mandato del Señor. Ir y predicar el Evangelio.
las personas las salva el Señor. ¿O acaso a vos te salvó algún predicador, algún pastor, alguna persona? ¿Quién te salvó? El Espíritu Santo de Dios te convenció de pecado. Dios el Padre hizo la obra en tu corazón, en mi corazón. A veces tenemos casos, recuerdo hace muchísimos años, yo era muy pequeño, se estaba repartiendo un volante en la calle y contaba esta persona que le dio a un señor el volante y el hombre dijo, ¿qué es? De Dios, de la iglesia, y agarró y lo rompió en 1000 pedazos. Estoy hablando de la década del 60. Este hombre a la noche vuelve a su casa y al quitarse el pantalón, los pantalones antiguamente venían con botamanga, no sé si los chicos se van a reír, ¿qué será esto, botamanga? Bueno, al final del pantalón se doblaba, se hacía un doblez hacia arriba, no hacia adentro como se hace ahora, hacia arriba, y quedaba, era la moda de ese momento. En ese pantalón, en la botamanga, cuando él lo da vuelta para colgarlo, se cae un papelito. ¿Saben qué papelito, qué decía el papelito ese? Era un pedacito de todo ese volante que él rompió. Pecado, decía. Y ese hombre cayó clavado por el Espíritu Santo en su corazón, se arrodilló y aceptó y recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Seguramente él conocería de la palabra, seguramente en algún momento de su vida, tal vez de su adolescencia o juventud, el Señor había trabajado en su corazón, pero ahora de adulto se convierte y fue después a la iglesia a dar testimonio. Hermanos, ¿quién le predicó? El Espíritu Santo lo convenció de pecado. Así te pasó a vos, así me pasó a mí el día que recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y de paso una pregunta, ¿tenés al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Podés decir, Jesús es mi Señor, mi Salvador? ¿Has sentido el perdón de tus pecados? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Yo no tengo pecado. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Cada cual se apartó por su camino, nos hemos desviado. Mas Jehová cargó en el Señor Jesucristo todos nuestros pecados. Él murió para que vos, para que usted, para que yo podamos recibir vida, vida nueva, vida eterna, para que podamos ser perdonados y limpiados nuestros pecados. El arrepentimiento no es simplemente el desear cambiar, es hacer el cambio. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Está hablando de la necesidad de un arrepentimiento y un cambio. Hay muchos, ¿saben?, que dicen, sí, yo soy terriblemente pecador. Entiendo, ahora entiendo. Me arrepiento de mis pecados. Y se van a la casa. Y no hay un cambio. Son aquellas personas que recibieron la palabra. Un día, tal vez en una reunión como esta, contentas, sí, creo en Jesús, todo, le recibo, yo lo quiero tener. La palabra cayó, pero cayó tal vez entre espinos, o al costado del camino, o entre pedregales. Pasó un tiempito y esa persona no viene más a la iglesia. No hubo un cambio. No hubo, como dice el versículo así, que arrepentíos y convertíos. Ir para el otro lado, pedir al Señor Jesucristo que transforme la vida. Y Él lo hace posible, como nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Corramos con perseverancia. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿cómo hacemos para, habiéndonos despojado del peso del pecado del pecado, para continuar corriendo la carrera? Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, cuando nosotros quitamos la mirada del Señor Jesucristo, cuando tratamos por nuestros medios de ser fiel, de concurrir a las reuniones, de leer la palabra y de estudiar, lo tratamos de hacer en la carne y vamos a fracasar. El consejo del Señor es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que abre nuestra firme confianza
en Dios y la consuma, es el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El segundo punto rápido que lo voy a dar: el Señor utiliza la disciplina para santificarnos. Si prestaron atención, desde el versículo 2 al 11 nos habla acerca de la disciplina. ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie, ¿no? A nadie. Recuerdo cuando éramos chicos, cuando yo era chico y metíamos la pata, una vez se nos ocurrió ir, miren las cosas que hacen los chicos, ¿no? Yo era bastante terrible, inquieto, vivía en calle de tierra, hicimos bolitas de barro un día después de la lluvia, me encantaba jugar con el barro. Pobre mamá, cómo quedaba la ropa y cómo nos ponía botes y todo, porque sabía que no nos podía detener. Quiero ir afuera, quiero ir afuera, quiero ir afuera, quiero ir afuera, quiero ir afuera. No sé si las madres se dan cuenta cómo somos los hijos, ¿no? Y al final me tenía que dejar salir. Hacía con mi amigo bolitas de barro, hermosas así, las preparábamos. Las poníamos en una bandeja, una nena pensaría que eran tortitas para ir a repartir. Y nos íbamos a la vuelta a manzana y una señora que siempre nos corría cuando pasábamos por bicicleta por su vereda, lo tirábamos en el frente de la casa, que era toda pintadita de blanco. Miren las cosas terribles. Mamá se enteró, se imaginan la disciplina, ¿no?, que tuvimos. Me disciplinaban también porque le conté un día a mi mamá: ¿sabés que la señorita me puso en penitencia? ¿Qué hiciste? No, nada. Me puso en penitencia en casa. El fin de semana no pude salir. Miren cómo era hoy. Hoy las madres van a protestar a los maestros. Cómo cambió todo, hermanos. Qué mal que estamos. Pero a nadie nos gusta la disciplina. Sin embargo, si hemos prestado atención, el Señor dice que nos ama porque somos sus hijos, y como Él nos ama, nos va a disciplinar. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Versículo 8, lo hemos leído 2 veces. Dice: pero si se os deja sin disciplina, estoy en Hebreos 12:8, de la cual todos han sido participantes. Ninguno se escapa de la disciplina del Señor, ninguno. Vos, usted, yo, vamos a ser partícipes de la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque te ama. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta disciplina? Para volver a acercarnos a Él. Dice en el versículo 10, la segunda parte o la última parte: para que participemos de su santidad. ¿Estás viviendo tu vida santa? ¿Estás en esta carrera de la fe en santidad, en limpieza, en pureza espiritual, en pureza mental? El Señor se va a encargar de que vos vuelvas a la santidad a través de la disciplina. Ninguno de nosotros estamos exentos. Y hermanos, no nos tenemos que asustar cuando viene la disciplina, aunque no nos guste. ¿De qué tipo puede ser la disciplina? Un montón de tipos, no lo vamos a analizar ahora. Pero todos pasamos por la disciplina del Señor. ¿Para qué? Para ser santos. Dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Tesalonicenses 4:13, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Él nos rescató. En Efesios capítulo 5, versículo 22, habla de lo que es el matrimonio, el amor que tiene el varón hacia la mujer hacia el varón, figura de lo que el Señor Jesucristo tiene hacia nosotros, que somos su iglesia, su cuerpo. Y Él murió, entregó su vida para santificarnos, para purificarnos, para hacernos fieles. La disciplina no es más que Dios llamándonos a volver al camino de la fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien nos da promesas para luego cumplirlas y así seguir en la carrera espiritual. Y el tercer punto que quisiera destacar, y vamos a dejar aquí el mensaje, es el ánimo a continuar en la carrera hasta la meta final. Versículo 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas
y las rodillas paralizadas. ¿Vieron cuando acá hay muchos varones que nos gusta el fútbol, cuando hacemos un gol, ¿qué hacemos? Levantamos la mano, tenemos una alegría, saltamos, nos abrazamos. Es característico de los atletas, aún el que corre solo o el tenista, cuando termina y gana, levanta las manos. Y a veces nosotros estamos en la carrera cristiana con las manos caídas. Hermanos, como decía al principio, estamos a esta altura del año que tal vez estemos cansados. Estoy agotado. A lo mejor estás en una etapa de tu vida que decís, luché tanto, tenía tantos proyectos. A lo mejor tenías un proyecto como en alguna vez yo tuve en mi vida, cuando llegue a los 40 años voy a dejar de trabajar. Pensé que iba a poder juntar mucho dinero, pero no era para nada más dejar de trabajar. Voy a dedicarme a esto, voy a viajar por el país, por el mundo. Llegaron los 40 años, tenía que trabajar más que antes, ahora 14 horas, 20 horas. Lo pasé a los 50, llegué a los 50 y sigo trabajando. Ahora trabajo 18 horas. Y les recomiendo, no va a llegar nunca a eso, así que no se propongan metas que son inalcanzables. Pero a lo mejor estás en una etapa de tu vida, no lograste, vos te querías recibir, no pudiste recibirte, querías tener un matrimonio, una familia ejemplar, todo no se te dio. A lo mejor tantas cosas, a lo mejor querías ser el mejor predicador, viajar por el mundo, siendo un misionero, no se te dio. Y eso ha decepcionado un poco tu vida. Hermanos, a veces nuestra postura muestra que estamos cansados, derrotados, destruidos. El Señor nos dice, levantad las manos caídas, levantad esas rodillas paralizadas. Y el autor de Hebreos estaba pensando seguramente en Isaías 35:3, que dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Levantarnos es nuestra responsabilidad, pedir perdón y arrepentirnos para ser restaurados. Pasa tiempo con el Señor, abriéndole tu corazón. Háblale de lo que te es difícil. Séle sincero en tus oraciones. Cambia. Cuéntale tus caídas, tus pecados que te avergüenzan. Cuéntale de tus áreas débiles, de tus pecados que más te cuestan dejar. Deja que su amor, su gracia te llenen. Sé honesto con el Señor. Sé honesto. La gracia para vivir en santidad es para los humildes, queridos hermanos. El Señor tenemos que contarle aquellos pecados que no podemos dejar, con sinceridad de corazón, como lo hizo el rey David. Restaura los tiempos de oración con el Señor y la lectura de la Biblia. Son dos hábitos sencillos, hermanos, que van a ser de mucha bendición para nuestra vida, que nos van a llenar de esperanza. Volver a orar cada día, si es posible desde la mañana, y como hacía Daniel, mejor a la mañana, al mediodía y a la tarde. Y leer la palabra de Dios, meditarla, estudiarla. Y hacer sendas derechas. Necesitamos transformar nuestra mente. Lo cojo se está refiriendo a nuestra mente, que a veces desfallecemos, caemos, nos dejamos atrapar por el peso, por los pecados que nos asedian y dejamos de correr como el Señor quiere. Lo cojo en nuestra mente, pensamientos y sentimientos que deben ser renovados. Dice Romanos 12:2, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y para ir terminando, les invito a leer Isaías 35, vamos a leer 3 y 4. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Tenemos un desafío. Estamos cansados a esa altura del año, el Señor renueva nuestras fuerzas. Él nos dice, levantad las manos cansadas. Él nos va a dar la fuerza, el ánimo. Nos decía en los versículos anteriores, mirá al Señor Jesucristo, lo que Él sufrió por vos. ¿Para qué? Para que no te desanimes cuando te vengan las pruebas, las dificultades. Y acordate que como yo te amo, te voy a disciplinar. Pero no te asustes, porque esa disciplina es para volverte a traer a mí. ¿Cómo anda tu carrera? ¿Cómo está tu carrera? ¿Estás corriendo con gozo? ¿Estás corriendo con ánimo? ¿Estás sirviendo al Señor de corazón? ¿Estás desarrollando tus dones? Y dije dones, porque seguramente
Muchos de ustedes tienen más de un don, pero por lo menos decimos un don seguramente el Espíritu Santo te ha dado. ¿Lo estás usando para la gloria de Dios? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás siendo ejemplo con tu vida? ¿Cuántas cosas para reflexionar? Y una final e importante. ¿Tenés al Señor Jesucristo en tu corazón? Hoy en este momento queremos invitarte a que en esta sencillez, de esta reunión tan sencilla, pensando y reflexionando en todos los coros preciosos que hemos cantado, que todos nos llevaron a pensar en la cruz de Cristo, a pensar en la misericordia del Señor, a pensar que Él entregó su vida por vos y por mí, y a pensar que hay esperanza porque hay vida eterna, y aún más, hay esperanza para el cambio de la vida. El Señor puede cambiar tu matrimonio, tu familia, la relación con tus seres queridos, la relación con tus patrones, con tus compañeros, con tus vecinos, porque Él tiene todo poder para transformar. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Inclinamos los rostros para tener una oración final. Y quisiera que en un minuto podamos reflexionar en cómo está nuestra carrera y podamos tal vez pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, arrepentirnos. Y también, si no tenés al Señor Jesucristo en tu corazón, que en este momento puedas tener también un momento de reflexión y pedirle al Señor que Él trabaje en tu corazón. Si sentís la carga de tu pecado, si sentís que estás lejos de Dios, condenado por Dios, porque la Biblia así lo enseña, el que no es hijo de Dios está condenado por Dios, te invitamos a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón, que creas en Él, que Él es Dios hecho hombre, que murió en la cruz para salvarte, para transformarte, para lavarte de todos tus pecados y perdonarte y hacerte una nueva persona. ¿Oramos?